Seguimos en la explanada y vamos a hablar ahora de un libro que no es precisamente este libro que te reconcilia con la naturaleza humana, más bien nos hace sospechar de algunas cuestiones que envuelven lo que es el perfil psicológico de los criminales y además se adentra en el tema de las nuevas tecnologías y de cómo están incidiendo también en la criminalidad. De todo esto nos habla Paz Velasco, que es criminóloga, jurista y autora de este libro Homo Criminalis. Muy buenas tardes, Paz. Buenísimas tardes, Mara, encantada de estar aquí con todos vosotros. Vamos a hablar de personas que, claro, no son quizá las personas más aconsejables para tener en nuestra vida, pero existen y conviene que analicemos cómo funcionan estas mentes y cómo son los factores, o cuáles son más bien, los factores que inciden en un perfil criminológico, ¿no? Vamos a hablar de lo que tú llamas Homo Criminalis, esa parte de la población que por diversas cuestiones cometen crímenes, ¿no? Sí, exacto. El hecho de llamar a este segundo libro Homo Criminalis es porque quiero dejar de un modo, no solo latente, sino de modo expreso, ¿sí?, esta evolución que tenemos como especie, como Homo sapiens, comienza el libro hablando de la prehistoria y cómo hemos llegado hasta ahora y cómo evoluciona la criminalidad, la delincuencia, hasta el punto de adaptarse a la modernidad y que haya surgido incluso una nueva escena del crimen, que es Internet. Tú además conoces muy en profundidad, por tu formación como criminóloga y por todas las conferencias y libros que has publicado, conoces muy bien cómo ha evolucionado esta manera de matar, vamos a decirlo, claramente, sin ambajes, esta manera de matar. Y hay una cosa curiosa, porque en el libro tú también te sirves muchos de citas, ¿no?, de otras personas que han hablado de estos temas. Comentabas la prehistoria porque, claro, tenemos que empezar hablando un poco de cómo se gestó esa naturaleza humana y se puede extraer una cita en la que, no recuerdo ahora la autora, pero dice algo así como que el ser humano mata porque está diseñado para matar, que ya, para empezar, es una cosa inquietante como poco. Exacto, la autora es Julia Shaw, a la que admiro muchísimo. Y sí, lo que nos viene a decir Julia Shaw, y también lo dice David Bush, es que tenemos una capacidad innata para matar y que gracias a esta capacidad hemos evolucionado como especie. Es decir, si nos retrotraemos a la prehistoria, esta capacidad de matar lo que hacía era que pudiéramos defender el territorio, la familia, el alimento. Es decir, utilizábamos esta capacidad para sobrevivir y, en cierta manera, para también, digamos, evolucionar, ir creando esas pequeñas sociedades que se van dando después. Es decir, utilizamos esta capacidad para sobrevivir y evolucionar. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que esta capacidad sigue en nosotros, es decir, todos tenemos la capacidad de matar si se dan unas circunstancias determinadas, una situación de alto estrés, una situación inminente de amenaza, legítima defensa. Ojo, esto no quiere decir que aunque tengamos esta capacidad de matar, todos nos podamos convertir en asesinos. Ahí sí que entra esta multifactoriedad para que determinadas personas se convierten terminando en asesinos múltiples, en homicidas de mujeres, en agresores sexuales, etcétera. Claro, y ahí entra el punto de esta pregunta que tantas veces se ha cuestionado, que es, ¿el asesino nace o se hace? Porque están estos factores ambientales, genéticos, de la experiencia, que son quizá los que más peso tienen a la hora de formar lo que se diría la mente de un criminal. Es decir, no tenemos que ser deterministas en el sentido de decir, bueno, genéticamente yo estoy programado para matar y entonces voy a matar. Hombre, no es exactamente así, influyen otra serie de factores. Correcto, el determinismo criminal, pues bueno, el padre de esta teoría del criminal nato es César el Lombroso, uno de los primeros criminólogos de nuestra historia, pero hoy en día se ha descubierto que lo que realmente ocurre es que sí que existe una predisposición a llevar a cabo determinadas conductas antijurídicas, antisociales, determinados delitos, pero que influyen muchos factores. Es decir, si bien es cierto que hay una serie de factores biológicos, genéticos, como ha quedado demostrado, por ejemplo, cuando se mostró en sala las neuroimágenes de Patrick Nogueira y esas características biológicas cerebrales que tiene Patrick Nogueira, luego hay elementos de gran factor y que pesan muchísimo, como tú muy bien has explicado, el ambiente, la socialización, la educación, el vivir determinadas experiencias traumáticas, de modo que finalmente convertirse en un asesino es como si dijéramos tener una mano de póker. Hay que tener
una serie de características, elementos, vivencias que finalmente terminan convirtiendo a un sujeto en un asesino. Pero no se nace siendo asesino, se nace con una predisposición y unos determinados rasgos de personalidad que pueden inhibirse a través de la educación y todos esos factores, evidentemente, que están en nuestra infancia y en nuestra educación. Este aspecto de la mente, digamos, de los asesinos está cuajado de mitos. Uno de ellos es, por ejemplo, la psicopatía, ¿no? Es un psicópata, por lo tanto, mata. No es ni mucho menos así. Hay lo que se llama psicópatas integrados, que nunca han matado a nadie. Y sobre todo, otra cosa que también apuntas en el libro, muchas veces nos creemos que lo que define al psicópata es su falta de empatía, y es cierto, pero lo peligroso de esto es que el psicópata puede fingir la empatía, ¿no? Se puede fingir como buena persona, y entonces ahí está lo que resulta difícil de descubrir. Pero no solo los psicópatas cometen asesinatos, sino que hay multitud de perfiles que puede ocurrir, como tú bien dices, casi cualquiera puede cometer un crimen en un momento dado, aunque es verdad que se necesitan de la conjunción de otros factores. Pero quizá la psicopatía es uno de estos factores que está más estigmatizado socialmente. Correcto, el acervo popular, social, mediático hace que cuando escuchamos la palabra psicópata la relacionamos de modo inmediato con un asesino en serie. Y no. Primero, no todos los asesinos son psicópatas, ni todos los psicópatas son asesinos. Claro. Tenemos psicópatas criminales, que son los que, digamos, como sociedad más nos interesan, pero es que tenemos psicópatas funcionales, tenemos psicópatas corporativos, tenemos psicópatas emocionales, es decir, el índice y la estadística de psicópatas que matan es bajísimo en comparación con la cantidad de sujetos que tienen rasgo de psicopatía, que tienen una fachada compensatoria absolutamente normalizada, por eso somos incapaces de detectarlos, claro, y que están entre nosotros en todas las profesiones, en todos los campos de nuestra vida, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros jefes, nuestros amigos. Y has dicho una cosa muy interesante, y es que es cierto que una de las características de estas personas es esa falta de empatía, esa incapacidad que tienen para ver a los demás como personas, pero son grandes imitadores, tienen una empatía cognitiva, saben lo que tienen que hacer para conseguir determinados objetivos. ¿Tengo que estar triste? Me pongo triste. ¿Tengo que estar alegre? Me pongo alegre. ¿Tengo que decirte que te quiero aunque no lo sienta? Lo digo. Vamos a hablar de esos nuevos escenarios que apuntabas, porque con Internet, con la irrupción de Internet, quizá hemos encontrado nuevas formas y hemos visto nuevas formas de cometer crímenes, ¿no? Y hay de muchos tipos. Claro, evidentemente uno no puede matar a través del ordenador, pero sí que puede establecer una relación que luego le lleve a presencialmente, digamos, o de manera personal, sí que puede cometer crímenes. Incluso hay crímenes que no necesitan de ese contacto directo entre personas, ¿no? Y que Internet ofrece el medio para comunicarnos y, como ya digo, para cometer e intercambiar material. También hemos visto, bueno, un sinfín de ejemplos de la criminalidad en Internet. Exacto, tenemos que tener claro que ahora hay una nueva escena del crimen. La escena del crimen, en rasgos generales, es aquel lugar donde hay una interacción entre una víctima y un victimario. Normalmente la escena del crimen, hasta que nace Internet y llega a su apogeo en los años 90, era un espacio físico, un lugar concreto donde una víctima y un victimario coincidían y se llevaba a cabo el tipo de delito que fuera, desde un robo a una agresión sexual. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una nueva escena del crimen, un nuevo punto de encuentro donde determinados sujetos pueden llevar a cabo determinadas conductas delictivas. Tenemos en España, por ejemplo, el delito o el ciberdelito que más se comete desde el punto de vista penal y que más sentencias hay ahora y más denuncias, son todos los ciberdelitos que tienen que ver con el patrimonio. Pero ojo, tenemos los ciberdelitos intrusivos, derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen. Todos estos ciberdelitos que lo que hacen es vulnerar los derechos fundamentales de las personas, es decir, con las cámaras web, los e-predators, el sexting, la sextorsión, el ciberbullying. Ya no hace falta tener un contacto físico en un lugar concreto con una víctima para poder atentar y vulnerar sus derechos fundamentales. Además, estábamos viendo en imágenes cómo hay una serie de elementos
por ejemplo, el copycat, que es imitar, porque el crimen también se basa mucho en la imitación, ¿no? Y esto lo hemos visto a veces, y este gran dilema que tienen los medios de comunicación en ocasiones de decir, bueno, damos difusión a esto, a lo mejor estamos, digamos, de alguna manera llamando a que esto se repita, que surjan imitadores. Muchas veces ocurre esto, de hecho, hay modas también dentro del mundo del crimen, ¿no? Exacto, una cosa es el copycat killer y otra cosa es el efecto imitación, pero lo has explicado muy bien. Tenemos que hablar de modas, es decir, en los años 70 sabemos que es el auge en Estados Unidos, digamos, y tal como dice Peter Bronsky, es la edad de oro del asesino en serie. Hubo muchísimos asesinos en serie que, debido a esa, digamos, notoriedad que se adquiría a través de los medios de comunicación, se animaban o incluso les empujaban también a cometer un crimen. El caso más notorio que hay de copycat killer tenemos el asesino inicial, el asesino originario, que es Zodiac, y luego tenemos un imitador que surgió unos años después, que es Heriberto Seda. Un copycat killer lo que trata es de imitar absolutamente todas las conductas, todos los hechos, incluso el tipo de víctimas de ese asesino primigenio, porque lo admira. Lo que no coincide nunca será la motivación. El asesino primigenio tiene su propia motivación y el copycat killer, la motivación es imitar a ese asesino al que admira. Y otra cosa es el efecto imitación, que aquí has dicho una cosa muy importante. A veces los medios de comunicación, debido a cómo informan, qué datos dan, puede llegar a generar un efecto desencadenante para que determinados sujetos que ya tienen en mente, en ese íter criminal, la idea de cometer un delito, digan, ostras, pues voy a hacerlo yo también, o voy a utilizar este modus operandi, o este robo ha salido de modo estupendo y no les han pillado, hay una impunidad ante un delito, voy a imitar esta forma de robar. Es decir, sí que a veces los medios de comunicación dan tanta información que abren puertas. Esto no quiere decir que la prensa sea la culpable de que se repitan algunos delitos. Simplemente quiero decir que a veces, dando determinada información, se puede provocar este efecto desencadenante. Fíjate, Mara, cómo, por ejemplo, cuando había este efecto imitación o efecto Werther de copiar los suicidios que salían en la prensa, sobre todo cuando se trataba de suicidios de famosos, como el caso de Marilyn Monroe, por ejemplo, que días después hubo una avalancha de suicidios de un modo muy similar a cómo se suicidó Marilyn Monroe, la prensa ya no comenta este tipo de noticias ni da todos los datos para saber realmente qué es lo que ha ocurrido, para evitar precisamente este efecto imitación. Sí, pero paradójicamente, y ahora esto se está revisando, no impide, el hecho de que haya un silencio informativo no impide que se cometan. De hecho, ya se está valorando que es positivo que los medios de comunicación tratemos este tipo de temas, quizá para hacer pedagogía, ¿no? De lejos del alarmismo o del sensacionalismo, quizá para hacer llegar a la población pues un poco en que no hay secretismo, ¿no? Porque al final todo lo que es secreto genera un interés malsano. Todo lo que es secreto y no se cuenta, la gente va a buscar esa información en otros sitios, a veces no demasiado lícitos. Hay que informar. El derecho a la información es un derecho fundamental que aparece en nuestra Constitución en el artículo 20. Yo a lo que me refiero es, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, que gracias a Dios aquí no ocurre, y es este efecto imitación de los asesinatos en masa, de tiroteadores en masa. Es decir, se da tanta información, lo cuentan tantas veces, cómo, dónde, con qué tipo de arma, que esto genera un efecto imitación en este país. Es decir, estamos en el mes de junio y ya ha habido más de 260 tiroteos masivos. La prensa española sí que es cierto que tiene un decálogo a la hora de explicar, contar y sobre todo qué decir en determinados crímenes. Y esto es muy importante para estas personas que cuando percibimos nosotros el crimen y consumimos crímenes y noticias de sucesos en televisión, no todos lo consumimos con el mismo interés o con el mismo objetivo. Entonces, sí que es cierto que hay una parte de la prensa que tiene esa responsabilidad, por ejemplo, de no contar detalles demasiado escabrosos o morbosos de la investigación, porque es verdad que esto dispara las audiencias, y no en España, en todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que si la investigación está abierta, bueno, pues tenemos que dejar a los investigadores que sigan su trabajo. Has dicho una cosa muy importante, el papel pedagógico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que explicar ciertas conductas para prevenir
que otras personas terminen siendo víctimas de determinados delitos. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo. En conexión con este modelo de imitación, también está un fenómeno que te voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí ocurrió con el asesino de la katana, un chico, bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Y en prisión recibía un gran número de cartas de admiradoras, de chicas que querían tener una cita con él, que les resultaba atractivo, ¿no? Y te estoy poniendo el ejemplo del asesino de la katana, como podíamos hablar de Ted Bundy en Estados Unidos o de quien sea. Hay un perfil de asesino hombre, en este caso, no sé si está para casos de mujeres, pero en concreto lo he conocido en hombres que de repente suscitan la atracción y la admiración de las mujeres que les mandan cartas amorosas. Exacto, este fenómeno que hablo de él en el primer libro se conoce como hibristofilia y es esa, digamos, esa admiración e incluso un enamoramiento de estos tipos de sujetos, asesinos múltiples, agresores, maltratadores. Aquí los dos casos más importantes, como has comentado, es el de Rabadán, el asesino de la katana, pero es que Miguel Carcaño llegó a recibir ropa interior, dinero, cartas, solicitudes de citas y sí, estamos ante una situación y un fenómeno psicológico que se define así, hibristofilia, y es el hecho de que determinadas mujeres se terminan enamorando de hombres violentos. Razones, muchas de ellas, las dos razones principales son el amor redentor, es decir, piensan que ellas van a poder cambiar con su amor y con su forma de ser a estos sujetos, y luego en mujeres más mayores estaría este amor maternal de cuidar a estas personas que consideran que son víctimas de la sociedad. No debemos confundir la hibristofilia, este amor y enamoramiento por este tipo de sujetos tan violentos, con la enclictofilia, que es la admiración y el deseo de estar con hombres y asesinos famosos, como ocurría con Ted Bundy. ¿Vale? Entonces son dos términos y dos fenómenos psicológicos que ocurren mayoritariamente en mujeres. Uno es esa admiración por buscar esa notoriedad que ya tiene ese asesino. Recordemos que Ted Bundy, por ejemplo, o Richard Ramírez se casaron en prisión con mujeres a las que conocieron en sus visitas, en sus intercambios de cartas, etc. Pero son dos fenómenos muy interesantes porque el resto nos preguntamos, ¿cómo es posible que esas mujeres se terminen enamorando de asesinos? Y es algo que ocurre en todos los sitios, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Aquí tenemos estos dos personajes que has dicho paradigmáticos, pero es así. Había muchas adolescentes que querían tener un contacto íntimo con estos dos asesinos. La verdad es que los caminos de la mente, como se suele decir, son bastante oscuros a veces, y este libro aporta mucha luz, volviendo a los escenarios actuales, y también seguimos poniendo el foco en cómo impacta en la ciudadanía este tipo de crímenes. Ahora hay una ola de mucha audiencia en las series que se llaman de True Crime. Parece que hay un interés por la población por conocer los entresijos morbosos, ¿por qué no decirlo?, de estos crímenes. ¿Cómo valoras tú el hecho de que esté suscitando tanto interés este tipo de formato? Claro, digamos que lo peculiar del True Crime es que lo que hace es que presenta todas las aristas de un acto delictivo. Es decir, como seres humanos siempre nos ha interesado el crimen. Desde, pongo un ejemplo, la Edad Media, cuando íbamos como espectadores a ver cómo, bueno, pues en el cadalso terminaban ejecutando a una persona, a evidentemente querer saber el por qué esa persona, ese sujeto, ese hombre, esa mujer o incluso ese niño ha cometido un delito. El True Crime lo que hace es mostrar a la población todos los puntos de vista de un asesinato. Tenemos la narrativa del asesino, en el caso de que haya concedido una entrevista o incluso sus declaraciones en el juzgado. Tenemos toda la investigación técnica del delito, desde el momento en que se va a la escena del crimen y se empiezan a recoger indicios y pruebas. Tenemos luego el juicio, qué es lo que ocurre en ese juicio. Tenemos los testimonios de las víctimas indirectas, padres, familiares. Tenemos incluso también, nos cuentan qué es lo que pasó en el crimen, cómo murió, dónde murió, cómo captó a la víctima, cómo la secuestró. Es decir, en un True Crime no solo
se habla de un crimen, sino que se trata de desbrozar el porqué y cómo ha sido todo el íter temporal y todo el íter criminal desde el momento que se encuentra el cadáver hasta el momento en que hay una sentencia para ese asesino. De modo que aparecen todas las aristas del delito. Ahora que has comentado la sentencia, y ya para terminar, porque yo estaría horas hablando contigo y seguro que nuestros espectadores también sobre este tema, pero recomendamos que lean el libro. Y ya para terminar, tú que conoces también muy bien todos los procesos penales y cómo se articulan, a nivel de investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de todos los agentes investigadores en este tipo de delitos, ¿se da el peso que se debería dar a los profesionales de la criminología, a esas personas que pueden trazar perfiles criminológicos de los asesinatos, o todavía tenemos que avanzar mucho en este sentido? Bueno, aquí la respuesta es bidireccional, es decir, por un lado tenemos a criminólogos, además criminólogos brillantes, trabajando ya en los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se ocupan de las secciones de análisis del comportamiento. A nivel de criminólogos, como puedo ser yo, que yo sobre todo mi campo es la investigación y el campo académico y la divulgación de la criminología, aún no podemos participar en las investigaciones. Así como podemos ver que hay criminólogos en otros países, países nórdicos, Inglaterra, Estados Unidos, donde el criminólogo como figura profesional interviene en diferentes fases de la investigación. Aún en España no estamos integrados dentro de la investigación. Tenemos otros campos de trabajo, por supuesto, pero no podemos colaborar, excepto casos muy contados, como es el de mi gran admirado y casi venerado Vicente Garrido, que fue el primer criminólogo externo que ayudó a una investigación a la Guardia Civil, creando un perfil criminológico y geográfico del famoso asesino de Castellón. Pero es algo que es muy puntual. Seguramente Vicente Garrido participe en otras muchas investigaciones, pero es Vicente Garrido. Como criminólogos, el resto de criminólogos aún estamos muy lejos de poder participar como profesionales dentro de la investigación de homicidios y asesinatos. Tenemos otras muchas funciones, estamos integrados en otras instituciones, pero no en las investigaciones. Y los que están, como te digo, es porque ya forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues ojalá se evolucione de cara a integrar más criminólogos, más perfiles profesionales en esta línea en las investigaciones. De momento podemos escucharte en tus conferencias, en tus apariciones y, como no, leerte, como es el caso de este nuevo libro, Homo Criminalis, recomendadísimo. Un placer, Paz Velasco, haberte tenido con nosotros en La Explanada. Ha sido maravilloso, gracias por tus preguntas, sobre todo por esos matices que has hecho, que te agradezco muchísimo como periodista. Y bueno, gracias por vuestro tiempo, un placer, de verdad. Pues igualmente, para cualquier cosa que necesites o incluso volver a charlar con nosotros sobre estos perfiles criminales, encantados estaremos de tenerte en nuestro programa. Y nosotros vamos a continuar, y en esta ocasión, bueno, cambiamos casi absolutamente de temática, porque no vamos a hablar de criminales, bueno, quizá alguno tenga también alguna parte oscura, pero vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de poetas, porque tenemos con nosotros a Ágora Reis, que viene a invitarnos a un recital que tendrá lugar dentro de muy poquito, y además también va a repasar algunas de las novedades en cuanto a la publicación de su nuevo libro. Todo ello charlamos con ella después de una breve pausa.